Bueno, historia de Rusia es una materia que se concentra sobre todo en la experiencia soviética, si bien arranca desde la conformación de la autocracia rusa, su mayor análisis se centra en la experiencia de la Unión Soviética. De hecho, los nudos temáticos que propone la materia tienen que ver con la formación de la autocracia rusa, la expansión del imperio, y su relación con el sistema mundo, la conformación de la estructura social, sobre todo después de la liberación de los siervos, la industrialización de un país como Rusia, pero después nos concentramos en la experiencia revolucionaria a partir de 1917 y luego en los distintos momentos de esa experiencia que tienen que ver con la consolidación del régimen, el surgimiento del estalinismo, la desestalinización y los intentos de reforma en lo que se conoce como el socialismo tardío y posteriormente la disolución de la Unión Soviética como Estado unitario para finalizar con un análisis de la Rusia actual. Respecto de lo que le aporta a la formación general como estudiante o como futuro historiador, la materia apunta a completar lo que sería la formación en la historia contemporánea del espacio euroasiático, sobre todo en los siglos XIX, XX y XXI, pero también la idea es ayudar a comprender el modo en el cual se desarrollan las dinámicas del sistema mundo, ¿no? Porque Rusia no puede entenderse sin hacer referencia al mundo, pero el mundo tampoco puede entenderse si no hacemos referencia a lo que sucedió en Rusia. Y ahí tenemos varios ejemplos. El primero, quizás el más llamativo y el más importante, es que triunfa la primera revolución anticapitalista en la historia de la humanidad, ¿no? Y la posterior experiencia soviética ayuda a entender fenómenos contemporáneos como por ejemplo la derrota del nazismo, la expansión del estado del bienestar o los procesos de colonización del tercer mundo, por citar algunos, ¿no? La Guerra Fría también se podría incluir aquí. Estos fenómenos no se entienden sin hacer referencia a la experiencia soviética. De modo que la materia se propone como un espacio para desarrollar y para profundizar las habilidades básicas de un historiador, vinculado sobre todo a la investigación. La bibliografía es una bibliografía que creemos adecuada, por lo general son uno o dos textos de la extensión de un artículo de revista o de capítulo de libro, más alguna fuente primaria que se puede agregar. La mayoría de los autores son extranjeros por una conformación del campo de los estudios rusos que tienen su predominio sobre todo en el idioma ruso obviamente, pero también en el inglés. Entonces en la materia trabajamos con muchas traducciones en principio y tratamos de que los estudiantes se puedan acercar a algunos de estos textos, no obviamente en ruso, al menos en principio, pero sí por lo menos en inglés. Y ahí tratamos de combinar entonces cuestiones fácticas a través de la utilización de un texto manual, pero también debates historiográficos que se han dado a lo largo de la conformación del campo y tratamos también de desarrollar a lo largo de las clases y a través de la bibliografía cuestiones conceptuales, ¿no? Es decir, trabajar con conceptos que permitan abordar de mejor manera la materia. Cuando empezamos a pensar la materia con Claudio Ingerflom, que es el otro docente y miembro de la materia, y cuando pensamos los criterios para armar el programa, veíamos que conocer la historia rusa exige un enfoque sobre todo interdisciplinario, ¿no? Que integre herramientas y conceptos provenientes de las diversas disciplinas de lo que son el campo de las ciencias sociales y las humanas, entre las que podemos destacar la antropología, la economía,
la sociología, la ciencia política y la historia del arte, ¿no? En ese sentido, la materia tiene un fuerte o hace un fuerte hincapié en las cuestiones culturales y artísticas, eh, teniendo en cuenta que es un aspecto que no siempre se toma para analizar las experiencias históricas y sin embargo distintos aspectos de este ámbito como son las producciones audiovisuales o plásticas o incluso las musicales son insumos más que significativos para entender la dinámica de las sociedades, de modo que cuando pensamos la materia pensamos que la cuestión cultural debía tener un peso y un lugar destacado dentro del programa y así creemos que lo tiene, de modo que en el análisis de, por ejemplo, la Revolución Rusa aparecen obviamente las cuestiones políticas y las ideologías revolucionarias, pero también, por ejemplo, lo analizamos en relación a lo que estaban produciendo las vanguardias artísticas, por ejemplo, de ese momento, como el futurismo o el suprematismo o el simbolismo, si se quiere, por citar solamente algunas. De modo que en ese sentido, el objetivo de la asignatura es que los estudiantes puedan adquirir un conocimiento lo más amplio y exhaustivo posible de este periodo abarcado y los incentivamos a pensar críticamente esa experiencia rusa y soviética para fortalecer las perspectivas teóricas, ¿no? Y las herramientas analíticas propias de las ciencias sociales, tanto en una discusión colectiva que se arman en las clases como en las producciones y los trabajos individuales. Y cuando pensamos el programa de la materia, también pensábamos en brindar herramientas conceptuales que serán aptas para la comprensión global de la experiencia rusa y soviética, como también para el análisis específico de diversas cuestiones fundamentales que atraviesan este periodo estudiado. De modo que cuando analizamos o cuando vemos el programa, vemos que hay una serie de núcleos problemáticos de la historia de Rusia y de la Unión Soviética que están vinculadas a estas cuestiones y que uno podría sintetizar, por ejemplo, en la formulación de estrategias de modernización en un país semiperiférico como era Rusia al momento del imperio, los modos en el cual se estructuró allí la gobernabilidad, las formas de resistencia a poder que se dieron tanto en Rusia como en la Unión Soviética, y también los modos, vinculando a lo que decía anteriormente, en los cuales el arte ruso se configuró como un campo de debate durante los siglos XIX y XX. Esto nunca lo perdemos de vista, este lugar que ocupó el arte dentro de las discusiones políticas y filosóficas en Rusia y como lugar o campo de batalla también. Si pensamos la relación con otras materias o el foco de la materia está en su especificidad, claramente que la pensamos en relación a otras materias. Acá respecto a la especificidad hay una cuestión particular, ¿no? Porque Rusia es habitualmente analizada a partir de esa cuestión de la especificidad, ¿no? Si uno toma, por ejemplo, el caso del atraso ruso o el supuesto atraso ruso, ahí hay distintas posiciones, algunos echan la culpa a la invasión mongola, para otros los villanos son los bolcheviques, para algunas posiciones más eslavófilas el problema estaría en Pedro el Grande, para los occidentalistas las miserias se deben a que el príncipe Vladimir aceptó el cristianismo de Bizancio y no de Roma, pero en todos esos análisis lo que se ve es que se basan en una supuesta especificidad rusa, ¿no? Esta cuestión de pensar a Rusia desde un lugar aislado, pensar a Rusia desde un lugar especial y no sujeto a una lógica que también afectaba a otros países, ¿no? Entonces ahí se empieza a pensar la historia rusa como una anomalía, ¿no? O como una especie de camino especial, aislado del resto del mundo. Y en la materia creemos que no, que no hay manera de divorciar la historia de Rusia del resto de Europa y del mundo, y la especificidad rusa en todo caso es simplemente la manifestación específica de procesos desarrollados en todo el mundo, ¿no? A veces es una manifestación extrema y tortuosa y es precisamente por eso que un poco de historia rusa es necesario para entender lo que sucede en el mundo y viceversa, ¿no? Sin
saber sobre la historia mundial, el pasado ruso se convierte en un absurdo rompecabezas, ¿no? De modo que la experiencia que nosotros tratamos de analizar en la materia se realiza en relación a las otras materias, por ejemplo, historia moderna o historia contemporánea, por citar un ejemplo, la flota inglesa que viajó por los mares del mundo se construyó con madera rusa, ¿no? Y de hecho Iván el Terrible, Iván IV, era conocido también como el zar inglés. Ese es un ejemplo muy pequeño, pero que habla de las vinculaciones y de las relaciones que había entre Rusia y el resto del mundo, y que en todo caso, si hablamos de una especificidad rusa, no es una especificidad que se deba a un alma eslava misteriosa, sino a una posición específica que tenía el país dentro del sistema económico mundial. Eh, Nosotros tratamos de que la materia se articule con otras instituciones por fuera del contexto del aula, y esto lo hacemos cada vez que podemos, por ejemplo, en relación a museos o espacios de arte, como ha sucedido ya en otros años, donde hemos tenido la posibilidad de visitar una exhibición retrospectiva de la obra de Kazimir Malevich, uno de los animadores de la vanguardia artística rusa de principios del siglo XX, en una muestra que fue magnífica, maravillosa, y que hemos tenido la posibilidad de visitar con los estudiantes del primer año de cursada de la materia, pero también otras exhibiciones que tuvieron que ver con la fotografía de Radchenko, o incluso trabajar con otros insumos, por ejemplo audiovisuales, el caso de la proyección y el análisis de una película como El Arca Rusa, que hemos realizado el año pasado en el auditorio de Lectura Mundi, en donde tratamos de vincularnos con otros espacios que no sean solamente el aula, ¿no? Esto es algo que la materia tiene muy presente y que trata de desarrollar en cada una de las cursadas. Respecto a las instancias evaluatorias, tratamos de combinar aspectos más tradicionales, si se quiere, con exámenes que son individuales y que tienden a mostrar una comprensión de los principales conceptos trabajados y de la lectura de la bibliografía, pero también intentamos desarrollar otros aspectos más vinculados al trabajo colectivo y al trabajo no solamente con la bibliografía secundaria, sino con las fuentes primarias. De modo que uno de los exámenes está vinculado a estas dos cuestiones, ¿no? A la producción o a la realización de un trabajo colectivo que sea el producto del análisis de las fuentes primarias, obviamente con la guía de los docentes y con la discusión colectiva, sobre todo, de los trabajos. Bueno, respecto a quienes están por inscribir a la materia y preguntan qué es lo más interesante que tiene la materia, yo creo que lo más interesante, eso es muy subjetivo igual, ¿no? Pero creo que lo más interesante que puede tener una materia es precisamente esta invitación a hacer un análisis, una reflexión, un estudio riguroso de lo que fue la primera experiencia en la historia de la humanidad triunfante de construcción de un sistema alternativo al capitalismo, ¿no? En ese sentido, la revisión de la experiencia soviética con todo lo que supuso en toda su complejidad, no solamente en términos políticos, sino también económicos, y la creación de la nada prácticamente de un sistema económico nuevo, o las cuestiones, como decía anteriormente, vinculadas al arte y a la cultura, es decir, pensar un arte proletario, por ejemplo, un arte que responda a las necesidades de la clase obrera, o un arte que haga tabla rasa con el arte heredado y que se proponga como un arte del futuro, de ese nuevo futuro liberado de la opresión capitalista, me parece que es una de las cosas más interesantes que tiene la materia, y es una de las cosas que mejor suelen salir cuando abrimos la discusión, analizamos la bibliografía y discutimos las fuentes que tenemos sobre esas cuestiones, ¿no? De modo que la materia en un punto es una invitación a analizar la larga historia rusa, pero a concentrarnos en esta experiencia inédita en la historia de la humanidad. En ese sentido, bueno, hay cosas un poco más densas y más complejas, tal vez vinculadas a cuestiones muy específicas que tienen que ver con
el análisis de las cuestiones económicas o incluso de las cuestiones artísticas que requieren del manejo de una serie de herramientas y de conceptos, pero que sin embargo en la materia explicamos y abordamos para una mayor comprensión o para que esa temática no resulte tan densa o tan compleja a la hora de analizarla y que eventualmente uno pueda contar con esas herramientas, ya sea en el campo de la economía o de las artes, para analizar otro tipo de experiencias que no necesariamente tengan que ver con la Unión Soviética, ¿no? Desafíos quedan muchos, desde una mejor articulación con las cuestiones de las nuevas tecnologías, por ejemplo, que este año puso más en evidencia, pero que nosotros ya veníamos trabajando y que queremos seguir reforzando, pero también la articulación con otras disciplinas que no necesariamente tengan que ver con la historia. Estoy pensando en disciplinas más vinculadas a las artes y la cultura, que la universidad cuenta y desarrolla con gran significación, de modo que ahí también estamos tratando de aceitar estas cuestiones. Y lo que venimos haciendo también, que creo que es algo que nos da mucha satisfacción y que estamos muy gratificados, que es articular el aula con otros espacios como son museos, espacios de arte, galerías o incluso salas de concierto, ¿no? En donde podamos articular el análisis de la experiencia histórica con otros aspectos que también están vinculados con esa experiencia soviética. ¿Qué mensaje darles a aquellos que están pensando en inscribirse en la materia? Bueno, que la materia es una invitación, es una propuesta que ofrece un espacio de formación en donde varios eventos de la historia rusa, pero sobre todo un evento central de la historia rusa, como es la Revolución de 1917, que es un capítulo central de la historia de la humanidad, pueda ser analizado, debatido, pueda ser comprendido, ¿no? Pero también un espacio en donde esa revolución anticapitalista pueda ser recuperada en un sentido opuesto a lo que son las posiciones dominantes en la actualidad. Que no sea una celebración acrítica, ¿no? Pero que no sea una condena furiosa de ese evento, sino generar una historia que nos permita, podríamos decir, recordar el futuro. Es decir, más allá de los balances que se puedan hacer sobre la experiencia de la Revolución y de la Unión Soviética, sobre los logros y los fracasos de esta experiencia, sobre sus alcances y sobre sus límites, lo que me parece fundamental es apreciar el modo en el cual esa ruptura que supuso la Revolución Rusa, mostró nuevos horizontes para el pensamiento político y para la vida cotidiana, haciendo posible lo que hasta en ese momento era impensable. Es decir, la Revolución Rusa como una notable fuente para la innovación del pensamiento teórico, pero también como un espacio que abrió nuevos y vastos horizontes para la imaginación política al punto tal de que todavía hoy enormes territorios de ese universo desconocido, iluminado por la Revolución Rusa, esperan ser explorados y esperan ser experimentados. La materia es una invitación a eso también, porque aquí es donde reside el mayor potencial de la revolución, la posibilidad de hacernos desear lo que previamente no podíamos siquiera imaginar. Bueno, alguna anécdota, curiosidad o chiste o dato interesante hay muchos, pero vamos a cerrar con un chiste, vamos a cerrar de modo alegre. Podríamos contar el chiste que contaban los historiadores soviéticos, medio nerd, que decía que el pasado en la Unión Soviética era imprevisible. Pero hay otro que a mí me gusta mucho que tiene que ver con esta cuestión de cómo también el humor servía a la Unión Soviética para dar cuenta de ciertas falencias o para hacer alguna crítica velada del sistema. Y es un chiste que hace referencia a cuestiones económicas vinculadas a ciertas
zonas grises del sistema económico y poco aceitadas que tienen que ver con los bienes de consumo y con el sector servicios que no estaban tan bien aceitados. Entonces cuenta este chiste que hay una familia que finalmente va a recibir su auto. Recibir un auto en la Unión Soviética podía llevar varios años, entonces lo citan a la oficina para tramitar los papeles, y en el trámite de los papeles, supongamos que estábamos en el año 61, en agosto de 61, entonces le dicen, bueno, entonces ya está todo arreglado, ustedes van a recibir el auto en julio de 1962, y más específicamente el 25 de julio de 1962. Entonces el hombre se queda pensando y pregunta, ¿a la mañana o a la tarde? Entonces el oficinista, desconcertado por la pregunta, porque todavía faltaba un año para la entrega, le pregunta, pero ¿por qué? ¿Cuál es el apuro de saber si todavía falta un año? No, lo que pasa es que ese día, a la mañana, tengo agenda con el plomero. Bueno, eso es todo.